En esta mañana me gustaría que siguiéramos dialogando sobre nuestro desafío múltiple, porque la semana pasada estuvimos viendo la experiencia de ese matrimonio de jóvenes misioneros, Norman y Alma Wills, que decidieron responder al llamado de Cristo, su vida y su obra, trabajando en la isla de Malekula, que forma parte de un archipiélago del Pacífico Sur, en donde desarrollaron una labor tremendamente valiente en medio de unas gentes hostiles. Y sentaron las bases, ellos y los misioneros que les sucedieron, para una cultura en donde hoy el mundo la ha llamado o denominado el archipiélago de la felicidad. Vimos una serie de desafíos, como por ejemplo despertar del sueño, tomar conciencia de la batalla espiritual que nos envuelve, ser transformados, crear archipiélagos de felicidad, vivir la revolución del amor y la ternura, amándonos unos a otros como Cristo nos ama, hacer de nuestros hogares e iglesias los lugares más atractivos del mundo, extender la revolución de Cristo, alcanzar la unidad en el espíritu, dejar las tinieblas, ser luz del mundo, prepararnos para la gran boda próxima a la que estamos invitados y acabar la obra de Dios, llevando precisamente esas invitaciones persona a persona, casa a casa, ventana a ventana, corazón a corazón. ¿Tienen solución nuestros problemas? ¿Cómo podemos convertirnos en cristianos felices y fuertes? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo podemos lograr una revolución espiritual personal y en la iglesia? ¿Cómo podemos acabar la obra llevando a los más de 20.000 pueblos de España esa gran noticia? En nuestros días existe una cultura de la autoayuda y a través de numerosos libros se nos estimula a desarrollar cualidades que nos permitan alcanzar la felicidad. Y está bien, porque la ciencia hoy en día pone en nuestras manos una multitud casi infinita de herramientas para poder conseguir nuestros objetivos. Pero resulta paradójico que lo que dice Amin Maalouf en El naufragio de las civilizaciones, cuando los espectaculares avances tecnológicos de nuestros días nos han facilitado el acceso universal al conocimiento y por primera vez se podría conducir a la humanidad hacia una era de libertad y progreso, el mundo parece ir en dirección opuesta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Estamos fallando los cristianos a Cristo y al mundo? En una frase que se le atribuye a Albert Einstein, se dice: no hay un signo más cierto de la locura que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean diferentes. Por eso es necesario un cambio de paradigma en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en nuestras familias y en nosotros mismos. Debemos de ser conscientes de nuestra gran batalla espiritual, porque nuestra lucha es contra espíritus, autoridades, principales de maldad en los lugares del aire a nuestro alrededor. Si vemos a las demás personas, a nuestro prójimo, como nuestros enemigos, estamos peleando la batalla equivocada. Los errores humanos, esa larga lista de aspectos que hacen, que producen dolor y sufrimiento en nuestro mundo y en nuestras vidas, juntamente con esos valores cristianos, humanos, positivos, luchando en nuestro interior cada día.
es lo que tenemos que prestar atención y ser conscientes de que ese es nuestro campo de batalla. Gálatas 5:19 refleja que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo esto es lo que está provocando tanto dolor y sufrimiento en el mundo y en nosotros mismos. Por eso debemos de tomar conciencia de que debemos dejar de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas y sabiduría, y reconocer que necesitamos ayuda. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nuestros hermanos de la Unión Española durante todo este tiempo nos han estado proponiendo planes, herramientas, actividades para poder avanzar en nuestra misión. Y uno de los libros que se nos ha recomendado leer es el de Pasos para un reavivamiento personal, con 40 días de crecimiento espiritual, como un entrenamiento para llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Escrito por Helmut Haubeil, en la actualidad un pastor jubilado, que ha desempeñado una abnegada labor en múltiples frentes y especialmente en los centros misioneros de Asia y de la India. Y recojo a continuación algunas de las frases de su libro. A ver si nos animamos a leerlo y cada día intentando experimentarlo. ¿Qué conexión tengo yo con Dios y el Espíritu? Pablo menciona 3 grupos de personas. En primer lugar, las que no tienen ninguna relación con Dios. La Biblia se refiere a esto como el hombre natural. El segundo grupo de personas, las que tienen una relación dividida, fingida o intermitente. La Biblia describe a estas personas como personas carnales. Y en tercer lugar, aquellas personas que tienen una relación plena, real y permanente con Dios. La Biblia se refiere a esto como una persona espiritual. El hombre natural no manifiesta ningún interés en las cosas de Dios. No tiene ninguna relación con el Espíritu Santo. Vive su propia vida, a veces aparentemente buena, positiva y saludable, y no le interesa saber de Dios. Piensa que no lo necesita. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Luego tenemos al cristiano o cristiana carnal. Y dice 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿por qué os portáis así? ¿Por qué andáis como hombres naturales, como carnales? Ser cristiano carnal significa vivir una vida religiosa normal, basada en nuestros esfuerzos humanos, sin estar lleno del Espíritu Santo o suficientemente lleno de él. Muchos cristianos carnales están descontentos, se sienten desanimados, sin propósito, o están en dificultades en su vida espiritual. Otros, por el contrario, pueden ser entusiastas, alegres por conocer la verdad bíblica, miembros activos y tener posiciones de liderazgo dentro de la iglesia o en la administración. Pueden incluso hacer muchísimo para Dios en su obra, pero a veces sale el egoísmo, la crítica destructiva, el maltrato, la indiferencia, la envidia, la pereza y un largo etcétera de características y cualidades que realmente no edifican. Y él nos dice, ¿desea que su área crezca espiritual y numéricamente? ¿Es esto realmente posible hoy en día? Pues definitivamente sí. Y hay una promesa
a nuestra disposición de parte de nuestro Dios. En Zacarías 4:6. Lo que te propones hacer no tendrá éxito, ni a través del poder de un ejército, ni a través del poder humano. No, mi espíritu lo hará. Esto te lo prometo yo, el Señor Dios Todopoderoso. ¿No es una fantástica promesa? Así que, si usted descubre que es un cristiano carnal, no se angustie. Dios le ofrece un remedio: buscar cada día la presencia del Espíritu Santo. Y cuando llegó al lugar, Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Orad diariamente por la renovación del Espíritu Santo. Como resultado, Cristo vive en nosotros. Él fortalece nuestro hombre interior a través de un poder sobrenatural, y el amor de Dios será puesto en nuestros corazones. Seremos llenos de toda plenitud de Dios. El cristiano espiritual asciende cada día por una escalera que es Cristo. Sube día a día sus peldaños, pero procura no bajarlos, porque si no, no llegamos nunca al objetivo. La diferencia principal entre un miembro de iglesia espiritual y uno carnal tiene que ver con el Espíritu Santo. El cristiano espiritual está lleno del Espíritu Santo. Se ha entregado completamente a Jesús cada mañana con todo lo que es y todo lo que tiene. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y los conflictos. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende del cielo. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio y un largo etcétera. Y cuando esta es nuestra experiencia, entonces brota en nosotros el deseo de compartirla. Por eso Jesús puso en acción a sus discípulos y eligió a 72 y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Y les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. En el libro Servicio Cristiano hace más de 100 años que está escrito: los secretos de cómo ponernos en acción y cuáles son las razones por las cuales hoy estamos como estamos. Es evidente que todos los sermones que se han predicado no han desarrollado una gran clase de obreros abnegados. Debe considerarse que este asunto entraña los más graves resultados. Está en juego nuestro porvenir para la eternidad y del prójimo que nos rodea.
Deben darse instrucciones cuidadosas para las iglesias que se están marchitando porque no han empleado sus talentos en difundir la luz. Los hermanos han oído demasiados sermones, pero ¿se les ha enseñado a trabajar para aquellos por quienes Cristo murió? ¿Se les ha propuesto y presentado algún ramo de trabajo de tal manera que cada uno haya visto la necesidad de tomar parte en la obra? Las claves por las cuales a veces no somos más exitosos en nuestra tarea misionera es porque olvidamos todo esto que estamos hablando. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo tratamos a nuestras familias? ¿Cómo tratamos a nuestras visitas que vienen por primera vez a la iglesia? Si los cristianos obraran en armonía y avanzaran como un solo hombre bajo la dirección de un solo poder para la realización de un solo propósito, conmoverían el mundo. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Así obtendremos la victoria en nuestra batalla espiritual. Y podremos decir, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Isaías nos dice, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes tendrán que desaparecer. Por eso con prodigios y milagros dejaré otra vez maravillado a este pueblo. Si tuviéramos el Espíritu Santo, veríamos maravillas cada día a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas. Y en Segunda de Crónicas el Señor nos plantea las claves para poder tener éxito. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jesús nos habló de la parábola de 10 jóvenes que tenían la misión de recibir al novio, al esposo. Todas se durmieron porque el esposo se retrasó. Pero en un momento determinado, 5 de ellas pudieron entrar en la fiesta porque tenían sus lámparas brillando con la luz del Espíritu Santo. Y hoy, precisamente por eso, es el momento de despertar, de llenar nuestras vidas del Espíritu de Dios, poder dar el fuerte clamor, el esposo viene, y entrar con él a la boda. Que esta sea una realidad en tu vida y en mi vida, hoy y hasta su venida. Amén. ¿Sabes, Mariano, y sabéis todos, es curiosa la casualidad de que yo no tenía idea de cuál era el tema que iba a comentar Mariano en esta primera reflexión y tengo en mis manos ese libro al que hace alusión, Los pasos para un reavivamiento personal, ¿verdad?, de Helmut Hobel. Justo tenía este libro. Es muy curioso porque cuando estaba pensando anoche en qué decir al principio, este libro estaba encima de un pilar de libros que tengo aquí en mi habitación.
Y resulta que dije, oh, pues voy a buscar algún detalle, algo que comentar a este respecto. Fíjate, y no tenía ni idea de que íbamos a coincidir. Qué curioso, ¿verdad? Es esto de que el Espíritu Santo vaya fluyendo entre nosotros, ¿verdad? Y las No cosas es se convierten, coincidencia, no es ¿verdad? coincidencia. No es coincidencia, desde luego que no. Pues fíjate, vamos a hacer un pequeño comentario cada uno de lo que tú estás comentando, como es la costumbre, ¿no? En esta primera reflexión. Y, ¿sabes? Yo estaba abriendo por el capítulo 4, recordando algo que cita también Joveil, y él decía, al hilo también de algo que tú acabas de comentar, ¿no? En la presentación. Creo que hay una diferencia entre solamente ser amables los unos con los otros e ir más allá y amarnos con el amor de Dios. Y cita Elena White en una frase maravillosa que podemos aplicar a muchas de las cosas que has comentado. 99 de cada 100 problemas que amargan tan terriblemente la vida podrían haberse ahorrado con el adorno de un espíritu manso y pacífico. La hermana White utiliza la palabra ornamento, que quizás es un poco más clásica para nosotros, pero si tuviéramos un espíritu manso y pacífico, 99 de cada 100 problemas que nos amargan la vida, pues tendrían otro color y otra solución. ¿Sabes? Y esa es una primera valoración que hago de lo que comentas, que me parece atinadísimo y muy actual. A veces la verdad es que nos sentimos bastante impotentes, aun a sabiendas del problema que tenemos, ¿verdad? Pero cuando volvemos a hablar del letargo de las iglesias, de lo difícil que resulta en algunos momentos, ¿no? O nos parece así. La actividad misionera, la verdad es que a veces es verdad, podemos, comillas, amargarnos un poco la vida, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Me siento frustrado, me siento impotente. Pero, Mariano, el secreto está dado. Tenemos, ¿verdad?, muchas lecciones con respecto a cómo tienen que ser las cosas. Y, sin embargo, quizá todavía nos falta asirnos de verdad del poder que el Espíritu Santo nos puede dar. Una vez más, la receta es esa, ¿verdad? Y, sin embargo, daría la sensación de que la tenemos al alcance, pero todavía no la aprovechamos del todo, ¿no? La verdad es que no nos lo terminamos de creer porque tenemos una relación intermitente, ¿no? A Uh mí -huh. cuando, bueno, este libro lo hemos leído Elvira y yo juntos y la verdad que nos ha hecho mucho bien. Y bueno, yo lo traía aquí porque sé que algunos lo habéis leído, pero nuestra invitación sería que lo leyéramos todos y lo reflexionáramos todos, porque es verdad, podemos encontrar ahí las claves del poder y de la fortaleza. Nuestro día a día a veces es muy largo, a veces es desanimador, tenemos problemas y nos desconecta de la fuerza, de la presencia de Dios. Y Él nos invita a estar las 24 horas del día, en la medida de lo posible, en contacto permanente Uh -huh. con Él, a través de la oración, con la palabra. Y cuando esto es así, entonces nuestra vida pues adquiere una dimensión diferente completamente. Aparecen todas esas virtudes. Es muy interesante cuando nos habla del fruto, porque a veces comentamos que son frutos, pero en realidad es como un caleidoscopio. Son diferentes aspectos de un mismo fruto y va todo en el mismo pack. O lo tenemos todo o no lo tenemos. Y si tenemos cosas sueltas es porque lo estamos consiguiendo por nuestros propios esfuerzos humanos, que no está mal porque la educación también es buena, es positiva y desarrollar cualidades positivas, eso siempre está bien. Pero si nos falta el Espíritu de Dios, nos va a faltar la clave fundamental para que eso pueda tener vida. Entonces, en nuestra relación personal o en nuestro testimonio, la clave de todo va a estar si el amor y la alegría, la paz de Dios está con nosotros. A partir de ahí, pues podemos hacer muchísimas más cosas. Yo también entiendo que el trabajo en equipo es fundamental y tenemos que apoyarnos los unos a los otros. En fin, hay muchas cosas que hay que hacer. Deberíamos de buscar herramientas, las más idóneas para poder sintonizar con la mentalidad de nuestro mundo. Hoy es complejo, no es fácil, pero hay recursos que están a nuestra disposición para poder sintonizar y tender puentes con el mundo que nos rodea. Pero la clave de todo es tener la seguridad de que Cristo vive en nosotros. Eso a veces no lo pensamos. O sea, Cristo, cuando marchó, nos dijo, me interesa, os interesa que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo significa que yo estaré dentro de cada uno de vosotros
y no lo reflexionamos, no lo pensamos. Cristo viviendo dentro de nosotros es algo increíble. Entonces, si esto es así, que lo es en muchas ocasiones y todos lo hemos experimentado, eso nos va a dar un poder increíble y extraordinario. Y ahí lo que tú decías antes de la pila de libros que tú tenías en casa y que has escogido este, pues también en este momento me gustaría, creo que es pertinente, comentar de que, bueno, ha sido un libro que nos ha impactado al vida a mí. Tengo aquí el nombre de un pastor, Dwight Nelson, que es el pastor de la iglesia de Andrews en Estados Unidos. Dice que también lo impactó y le cambió la vida. Y bueno, tenemos una experiencia para comentar en esta mañana. Teníamos un problema hace unos días en casa, serio, importante, y bueno, no encontrábamos la forma de resolverlo. Así que cuando llegó la noche, oramos y dijimos, Señor, ponemos este problema en tus manos porque nosotros no lo podemos resolver. Y nos fuimos a dormir y Elvira durmió plácidamente toda la noche y yo apenas pude pegar ojo. Y bueno, fue muy curioso porque al levantarnos a la mañana siguiente, ella me dice, ya tengo la solución. ¿Sí? ¿Cuál es? La comentó y resulta que era la misma que yo había encontrado. Pero ella, con la diferencia de que ella durmió plácidamente y yo pues lo pasé bastante mal, ¿no? Entonces Cristo tiene la solución para todos nuestros problemas, lo que pasa es que hay que ponernos en sus manos y entonces las cosas pueden ser muy diferentes. Pues vamos a seguir comentando en esta primera ronda, después de esa primera reflexión. José Antonio, ¿alguna apreciación también con lo que nos ha contado Mariano? O tomando alguna nota. Y bueno, Mariano sabe que este tema lo hemos hablado alguna vez, que compartimos muchos puntos de vista y es verdad que los tiempos que corren ahora, lo comentaba también Mariano en su presentación, son tiempos de grandes avances tecnológicos que nos abrirían campos increíbles, pero como siempre pasa, los grandes avances tecnológicos, los grandes avances científicos, no sé por qué, o sí lo sé, siempre se tornan al final en grandes obstáculos también. Estamos viviendo, es verdad, que en un tiempo de oportunidad, en un tiempo como quizás bastante parecido al Imperio Romano, donde había una lengua, digamos, común, donde había un espacio común, donde las comunicaciones fluían, donde se podía hacer una gran obra. Ahora lo tenemos con Internet, lo tenemos con el español que llega a mucha gente, lo tenemos con el inglés que llega a mucha gente, lo tenemos con los satélites, lo tenemos hoy en día, estamos hablando por Zoom cada uno en un sitio diferente. O sea, los medios los hay. También se hablaba en la presentación de que los sermones, lo apunté porque es algo que me... Bueno, quizás no estaba yo muy de acuerdo con eso, que los sermones no nos enseñan a trabajar. Decía, ¿cuántos sermones hemos escuchado, verdad? Es verdad que hemos escuchado muchos sermones, pero también es verdad que hemos ido a muchos cursos de capacitación, ¿o no? Hemos ido a muchos, capacitación de laicos, encuentro de ancianos, cuántas cosas ha habido. Yo creo que el denominador común entre por qué no podemos llegar a más gente con los medios tecnológicos que tenemos o por qué no podemos llegar a más gente con todas las capacitaciones que tenemos, yo creo que eso está intrínseco en el discurso de Mariano y es el Espíritu Santo. Es nuestra disposición, es esos porcentajes que dabais de en cuánto me entrego al Señor, en el 100 o me reservo ya uno y es el 99 y ya empozoño, digamos, ese agua que debería dar a los demás. Y al final yo creo que el mensaje único, el mensaje válido, es el que viene de nuestra experiencia. Y ya no lo digo doctrinalmente, sino lo digo es, mira lo que ha hecho el Señor por mí. Es verdad que es mi propia experiencia, pero yo no tengo otra cosa que dar a los demás. Yo no puedo hablar del Señor mientras, o de una forma efectiva, mientras no vivo con el Señor. Yo creo que nuestro primer gran reto es el de dejar de ser esos cristianos
intermitentes, esos cristianos que se aferran en algunos momentos, que se desenganchan en otros, para tener un compromiso a largo plazo renovado diariamente. Yo hace tiempo leí también un libro que decía 40 noches con Jesús, que también ahondaba sobre este tema de la consagración diaria, de encomendarnos a Jesús diariamente y que veríamos grandes milagros. Yo, como soy un cristiano de esas tres categorías que se indicaban, de la segunda, pues me engancho, me desengancho, me animo, me desanimo. A veces estoy en la cumbre y otras veces estoy en el valle de sombra y de muerte. Pues es verdad que así es difícil tener esta misión centrada y que el Espíritu Santo pueda trabajar a través en nosotros y a través de nosotros para los demás. Uh-huh. Seguimos con la ronda inicial también y Richard, es tu turno, cuéntanos. Ronda inicial y final porque nos hemos pasado de tiempo. Sí. Yo me quedo con muchas cosas. José, yo no estoy de acuerdo con las clasificaciones. Lo siento mucho. Quien clasifica es Dios y a veces cuando clasificamos impedimos que el Evangelio llegue al resto de las personas. Alguna vez he hablado de esto. Si hubiésemos tenido que clasificar a los discípulos que Jesús eligió, pues les habríamos clasificado del primer o del segundo grupo y Jesús vio en ellos algo que nosotros no vemos. Yo creo que quien clasifica es Jesús y debemos de dejarle a él las cosas. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sí, menos mal que es él quien en definitiva nos conoce de verdad en profundidad. Me quedo con las cosas buenas. Me ha encantado, en primer lugar, Mariano, darte las gracias. Me ha encantado la imagen esa primera, el ser archipiélagos de la felicidad en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que es terrible, en medio de esas tempestades, ser archipiélagos de la felicidad. Me ha gustado esa idea de hacer cosas diferentes para lograr objetivos diferentes. Es verdad, necesitamos salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de rutina, donde nos sentimos cómodos, para hacer algo que nos has dicho, que es empezar a darnos, a trabajar por aquellos por quien Cristo murió, ¿verdad? Si nos llamamos cristianos tenemos que hacer lo que él hizo. Y me ha gustado mucho esa receta que has dicho, ese ser bondadosos, que es una receta de la hermana White, ese ser bondadosos, corteses, compasivos y piadosos con el resto de las personas. O sea, aplicar la ley del amor. Vivirlo y aplicarlo. Me quedo con esas ideas, aparte de lo que hemos dicho, por supuesto, del Espíritu Santo. Me gustaría romper una lanza en este sentido, porque a veces siempre estamos diciendo, cuando llegue el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, bien, el Espíritu Santo lo tenemos ya. Jesús nos lo dio. Lo que pasa que es una herramienta que no sabemos utilizar, ¿verdad? Es como quien anda en medio de la oscuridad y lleva la linterna metida en la mochila y se la olvida encenderla. Y van dando, pues viendo en la penumbra de la luna, de las estrellas, a tropezones, cuando tienes la mochila. Yo creo que como iglesia se nos ha olvidado eso. El Espíritu Santo se nos dio por Jesús para que lo utilicemos y es la gran herramienta. Había un libro hace mucho tiempo que decía el Espíritu Santo es gran desconocido. Bueno, es verdad, es un desconocido a quien no utilizamos y a quien necesitamos poner en nuestras vidas. Pero aparte de esto, hay partes que a veces se nos olvidan. ¿Os acordáis que en la parábola se nos dijo que había terrenos que daban al 5, al 10, al 20, ¿verdad? No todos los terrenos da igual. Yo creo que como cristianos a veces vivimos frustrados porque esperamos. Yo me hago mis 40 días de reavivamiento y entonces quiero que esto empiece a producir al 100%. O sea, persona que predique, persona que venga y que se convierta y no todos los terrenos son iguales, no todas las personas son iguales. De lo único que yo me tengo que ocupar, yo creo que lo has dicho muy bien, es de vivir una vida en constante comunión con Jesús. De ser ese archipiélago, ese lugar donde uno llegue y pueda encontrar la paz de Jesús. De ser alguien que refleje a Jesús. Y el resto, yo creo que nos tenemos que olvidar de resultados, de objetivos, porque a veces convertimos esto en nuestra obra. Y esta no es nuestra obra.
nosotros somos los obreros de su obra. Quien dirige la obra es Él. Quien marca los tiempos es Él. Quien ve los momentos ideales es Él. Yo solo tengo que reflejarle a Jesús y el resto olvidarme. Porque a veces nos ahogamos, nos deprimimos, como decía José, ¿verdad? Somos oscilantes, subimos, bajamos, porque no vemos resultados, porque no vemos que lo que yo hago valga. Y la cuestión está en que no vemos, porque no tenemos sus ojos. Entonces, vivamos una vida auténtica, no dejemos de trabajar, como nos lo has dicho, de ser bondadosos, de ser compasivos, de ser piadosos, de mostrar ese reflejo de Jesús, y el fruto vendrá cuando tenga que venir, cuando Él considere que el fruto está maduro. Sí, porque al final el que hace la cosecha es Él, efectivamente. Nosotros seguimos trabajando y seguimos labrando. No hay tiempo para más, nos vamos enseguida a la escuela sabática. Mariano, gracias por esta primera reflexión, porque la idea del archipiélago de felicidad que nos quedó de la semana pasada sigue siendo una imagen muy bonita para tener en mente también y para que sea nuestro decorado de fondo. Ojalá podamos ser también archipiélagos de felicidad para quienes están a nuestro alrededor, empezando por nosotros mismos, que nosotros seamos felices. Gracias, Mariano. Feliz sábado. Y hasta Feliz una sábado. próxima. Gracias a vosotros y gracias al Señor. Un placer. Nos vamos enseguida a la escuela sabática aquí en la Iglesia en Casa.